Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sinem Unsal y Ozan Akbaba. Una relación que prometía ser el cuento de hadas del año, hoy se convierte en el centro de una tormenta emocional. Una voz inesperada ha roto el silencio, la propia prima de Sinem ha hablado y sus palabras son demoledoras. Esta historia los destruyó a los dos, pero especialmente a Ozan. Todo comenzó con una entrevista informal en un café del centro de Estambul. Una reportera del mundo del entretenimiento se topó, por pura casualidad, con la prima de Sinem Unsal. Al principio, fue una conversación superficial, pero al mencionar el nombre de Ozan Akbaba, la expresión de la joven cambió radicalmente. No debería decir esto, pero creo que ya es momento de que se sepa la verdad. Según la prima, la relación entre Sinem y Ozan fue mucho más intensa y complicada de lo que el público conoció. Desde fuera parecía perfecto, pero por dentro era un campo de batalla emocional. Ozan estaba completamente entregado, pero Sinem, ella tenía dudas. En un momento de la entrevista, la prima reveló que Ozan llegó a hacer planes de matrimonio y familia, y que incluso había comprado un anillo de compromiso en secreto. Lo encontré en su abrigo una vez, y él me dijo, no digas nada, quiero que sea especial. Pero ese momento nunca llegó. La ruptura, según sus palabras, fue devastadora para Ozan. No comía, no dormía. Perdimos al Ozan alegre de siempre. Se convirtió en una sombra de sí mismo. Y al parecer, esa decisión vino de parte de Sinem. Un día simplemente le dijo, no estoy lista para este tipo de amor. Y se fue. Los rumores de que Sinem estaba iniciando una nueva etapa en su vida profesional no ayudaron. Muchos pensaron que Ozan era una distracción para ella. Pero nadie vio todo lo que él hizo por ella. La apoyaba en cada proyecto, se quedaba en los sets hasta la madrugada solo para acompañarla. La prima también mencionó que Sinem intentó volver meses después. Ella lo buscó. Dijo que lo extrañaba, que tal vez se había equivocado. Pero ya era tarde. Ozan había cerrado esa puerta. Le dijo, no soy un segundo plato. Lo que rompiste, no se puede pegar, punto. Las redes sociales han explotado con estas declaraciones. Los fans de ambos están divididos. Algunos apoyan a Sinem, diciendo que tuvo derecho a seguir su camino. Otros defienden a Ozan, asegurando que fue víctima de una ilusión. Lo cierto es que esta historia ha dejado huellas profundas en ambos corazones. El video donde se escucha la entrevista ya acumula millones de visualizaciones. Y una frase de la prima resuena más fuerte que nunca, a veces, el amor más grande es también el más destructivo. Y aquí estamos, con el corazón en la mano, viendo cómo una historia que prometía un final feliz se convirtió en una película de drama. ¿Hablará alguno de los dos? ¿Responderá Sinem a las declaraciones de su prima? ¿Volverá Ozan a abrir su corazón algún día? Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Apenas unas horas después de que se viralizara el video con las declaraciones de la prima, un gesto silencioso pero contundente apareció en las redes de Ozan Akbaba, una historia en Instagram, en blanco y negro. Con una canción melancólica de fondo y una frase simple, ya no se trata de amor. Se trata de dignidad. Esta imagen, sin necesidad de mencionar nombres, encendió aún más las alarmas. ¿Era su respuesta indirecta? ¿Estaba confirmando el dolor del que hablaba la prima? Las reacciones no tardaron. Cientos de fans compartieron la imagen con mensajes de apoyo, te mereces a alguien que te valore como tú valoraste, el amor no duele así, fuiste demasiado para quien no sabía lo que tenía entre manos. Al mismo tiempo, otros comenzaron a exigir una respuesta directa de Sinem, quien hasta ahora había guardado un completo silencio. Y finalmente, llegó.
En una publicación discreta, Sinem compartió una imagen suya en blanco y negro, mirando por una ventana, acompañada por un texto corto pero cargado de significado: no todo lo que se rompe por maldad. A veces, solo se rompe porque no encaja. Una frase que, aunque no menciona a Osa ni la entrevista, parece ser una especie de réplica emocional. Los medios comenzaron a especular. Algunos periodistas de espectáculos interpretaron la frase como una forma de justificarse. Sinem no está negando lo ocurrido, pero tampoco se está disculpando. Está diciendo: fui honesta con lo que sentía, afirmó una panelista en un programa matinal. Otros, sin embargo, la consideraron una declaración fría, después de lo que dijo su prima: esto es todo, una frase filosófica en Instagram, cuestionó un fan indignado. Incluso algunos amigos cercanos a Ozan han comenzado a hablar de forma anónima. Uno de ellos comentó en un foro de fans: lo vi en sus peores días. Nunca lo vi tan destruido como después de que ella se fue. Él estaba planeando una vida juntos, no solo un noviazgo más. Lo tomó por sorpresa. Y por si fuera poco, en un giro aún más dramático, una fuente cercana al entorno profesional de Ozan reveló que el actor rechazó una propuesta para protagonizar una nueva serie romántica, argumentando que no está en condiciones emocionales para interpretar algo que no puede ni mirar de frente en su vida real. Una frase que ha sido interpretada como una clara señal de que el dolor todavía está presente. Mientras tanto, los fanáticos siguen debatiendo intensamente. Algunos dicen que ambos tienen derecho a sentirse como se sienten. Nadie puede obligar a otra persona a amar con la misma intensidad, escribió una usuaria en Twitter. Pero otros insisten en que la manera en que todo terminó dejó muchas heridas abiertas. Ahora todos se preguntan: ¿será este el cierre definitivo de esta historia, o estamos apenas en el intermedio de un capítulo que aún guarda sorpresas? ¿Podrá Ozan sanar? ¿Buscará Sinem limpiar su imagen o prefiere dejar que el tiempo lo cure todo? Por ahora, lo único cierto es que este drama ha capturado a miles de corazones. Porque a veces, las historias más reales son las que no tienen un final feliz. Y esta, sin duda, ha tocado fibras profundas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Quién crees que tenía razón? ¿Crees en las segundas oportunidades o piensas que, una vez rota la confianza, no hay vuelta atrás? Suscríbete. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima entrega, donde seguiremos revelando los secretos detrás de las estrellas más queridas del espectáculo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta revelación. ¿Estás del lado de Ozan o crees que Sinem solo siguió lo que sentía? Y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.